Voy a iniciar la discusión sobre ese tema leyendo una página del libro Oración de la Rana, que dice: la peste se dirigía a Damasco y pasó velozmente junto a la tienda del jefe de una caravana en el desierto. ¿A dónde vas tan deprisa?, le preguntó el jefe. A Damasco. Pienso cobrarme 1.000.000 de vidas. De regreso de Damasco, la peste pasó de nuevo junto a la caravana. Entonces le dijo el jefe: ya sé que te has cobrado 50.000 vidas, no el 1.000.000 que me había dicho. No, le respondió la peste, yo solo me he cobrado 1.000 vidas, el resto se la ha cobrado o se la ha llevado el miedo. El miedo está inmerso, metido, camuflado, escondido, se refleja en nuestro ser. Nadie está exonerado del miedo. El miedo es como la sombra. Se dice que el miedo es una de las cosas más fieles que tiene el ser humano. Nunca se te va. Nunca se quiere ir con otro. El miedo está ahí, latente. Pero hay miedos que te frenan, que te obstaculizan, que te dicen: tú no puedes, tú no tienes la capacidad, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces ese miedo que te está atando, que te está aniquilando poco a poco, es un miedo totalmente dañino, totalmente que te va a perjudicar en la toma de tus decisiones. De luego que el miedo está allí, y mucho más se va presentando el miedo cuando yo voy a afrontar retos o cosas nuevas. El miedo se acciona, y mucho más cuando son retos en la cual yo estoy entrando a una actividad diferente por primera vez. Y eso es lo que nos pasa, y eso me pasó a mí. Cuando yo decidí publicar mi segundo libro, Conversaciones sobre la realidad, enfoque financiero, tenía días que me levantaba con ánimo y otros días que me levantaba con desánimo. Días que decía: yo tengo que seguir, yo tengo que publicar, y otros días o otros momentos, de repente en el mismo día, me venía el desaliento, el miedo, el temor, decir: ¿cómo vas a publicar? ¿Qué dirán tus colegas? ¿Qué dirán tus alumnos? ¿Acaso tienes la capacidad de estar publicando? ¿Tienes la voluntad, el coraje de decir lo que haces está bien? Y esa es la lucha interna que uno tiene cuando uno va a afrontar retos nuevos. Y esos retos tenemos que vencerlos o nos vencen. Pero ¿para qué vamos a permitir que nos venzan? Hay que permitir vencerlo. Y para vencerlo, la única forma que tenemos es siendo más uno mismo, mejorar, tener mayor capacidad. La única forma de vencer el miedo es siendo uno mucho más, prepararse, manejar sus recursos que tiene para afrontar las dificultades hacia un nuevo reto. Y eso es lo que tenemos que hacer. No, como dije, el miedo va a estar siempre metido en uno. Es como ustedes, el miedo que tiene de dar un examen. Todos van a tener miedo, pero unos van a tener mucho más miedo que otros. Los que se preparan, los que estudian,
van a estar en mejor capacidad de afrontar el miedo, o sus miedos serán mínimos con relación a los que no se han preparado. Pero hay que tener en cuenta también que hay gente que no se ha preparado y no tienen miedo porque poco les interesa. Ya esos ya son seres, ¿no?, de otra dimensión. Pero estamos hablando de ustedes. Ustedes van a tener de repente decir el profesor que nos tocó, como dije, es exigente y nos da miedo. Por favor, miedo va a tener aquellas personas que no saben afrontar convenientemente sus retos y tomar sus decisiones convenientemente. Hay muchas definiciones sobre el miedo, pero la mejor definición del miedo es la que uno tiene. Uno sabe cómo es un miedo y uno puede calificarlo al miedo. Pero fuera de lo que uno puede saber, una definición particular sobre el miedo, vamos a leer algunas definiciones que nos dan, ¿no?, en la vida. Dice, es el estado emocional que surge en una respuesta de la conciencia ante una situación de eventualidad. Recelo de que suceda lo contrario a lo que se espera o desea. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que desea. Y el primero que está en la diapositiva, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Aquí vienen dos cosas que vamos a analizar muy rápidamente sobre un peligro real o imaginario. Y los peligros reales son palpables, son vistos, se llegan, nos estremecen, ¿no? Que vamos a ver más adelante cuáles son los peligros más frecuentes que tenemos, ¿no? Los peligros reales existen, pero hay algunos peligros reales que se vuelven imaginarios y unos peligros imaginarios que se vuelven reales. Pero pasemos a los peligros imaginarios. Yo me imagino que me va a pasar esto y por esto no voy a salir, porque voy a tener un accidente. Diablo. Uno es vidente, como para decir, yo no voy a salir porque voy a tener un accidente. Si todos nos vamos a imaginar así, nadie va a salir. O no voy a ir a visitar a tal persona porque me voy a contagiar. O no voy a ir a esa familia porque voy a ser agredido. Es el miedo. Y cuando el miedo imaginario es fuerte, ¿no?, ni siquiera tienes ya un amigo imaginario, porque el miedo lo ha corrido hasta ese amigo. Entonces, hay que saber de que uno tiene y llega a este mundo con una estructura ya hecha y muchas veces parametrada con estas situaciones. Pero el miedo imaginario se va dando en la niñez, cuando comienzan a asustarte, a contarte, ¿no?, antes que te vayas a dormir, ¿no?, cuentos de muertos, el cura sin cabeza, el farol, la botija rodante, etcétera, etcétera, que te hace ir a la cama con un miedo atroz, y ese miedo se te va quedando permanentemente y piensas de que siempre va a existir eso. Son imaginaciones.
Pero el otro punto, otra definición, sentimiento de desconfianza. Mire qué tan importante es tener confianza y tener desconfianza en uno. Yo puedo tener desconfianza de mi compañera, de mi amigo, de mi familia, de mi entorno. Pero vivir yo con desconfianza siempre no es vida. Uno no puede estar en todas partes para estar viendo si voy a confiar o voy a seguir en todas partes a las personas que me interesan. Nunca voy a tener el tiempo, la capacidad de estar siguiéndolo permanentemente. Por eso tiene que fluir la confianza. Y la confianza es algo tan importante en la vida que nos da tranquilidad, que nos hace sentir capaz de que una persona que le encargue mi fe, mi amor, mis hechos, mis actos, para que ella lo desarrolle, lo cuide. Por eso es bien cierto de que no hay que confiar en todos, pero tampoco no hay que confiar en nadie. La confianza lo tengo que ganar. Y por eso la confianza nos va a abrir una puerta muy valiosa y muy importante en nuestra vida, la amistad. La amistad que yo tengo, además que es mi compañera, que es mi mujer, que es mi esposa, es mi amiga. Qué interesante es eso, que tu compañera sea tu amiga. Y eso te da una confianza bárbara. Y por eso tenemos que buscar en quién confiar. Ustedes tienen muchos compañeros en clase, pero todos tus compañeros no son tus amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Pocos, contados. De repente 1, 2, 3 a lo mucho, en la cual tú vas a confiar tus cosas íntimas y tienes la seguridad de que ellos lo van a reservar. Y la confianza debe ser recíproca, igual que el amor debe ser recíproco. Tan solamente a un desquiciado o un fuera de la realidad puede decir, yo lo amo a esa persona aunque no me interesa que ella me ame. Esa es una de las cosas más idiotas que uno puede tener, amar sin ser amado. Lo lindo, lo hermoso es amar y ser amado. Confiar y recibir confianza. Tener amistad y recibir amistad. Ser solidario con alguien, pero también conmigo. Hay que dar para recibir. ¿Qué es lo importante? Que el miedo no me esté atando a mi confianza, a mi amistad. Pero también hay otro que dice, el otro punto, recelo de que suceda algo, lo contrario a lo que yo espero o yo deseo. Claro, uno nunca quiere que se le pase una desgracia, al menos alguien de su entorno. Uno nunca. Pero siempre va a llegar un momento en que te va a llegar algo que lo que tú no has querido que suceda. Y ahí viene la capacidad que uno debe tener en responder sobre esas situaciones complicadas o difíciles que te llegaron cuando tú no querías que llegue.
el responder, el reaccionar en forma de vida ante un hecho imprevisto que tienes que afrontar. Es eso. Que el miedo no te ate. Que el miedo, como dije, siempre va a estar ahí, pero que nunca sea capaz de te aniquile. Hay que vencer el miedo y para vencer el miedo hay que tener una estima de uno muy fuerte. Vamos a comenzar o reiniciar con unas citas para de esta forma ir observando cuánto el miedo va incidiendo en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, en nuestra vida. ¿Qué nos dice cuando nuestras mentes están ocupadas por miedo? No hay espacio para los hechos. Cuando somos invadidos íntegramente por miedo, no tenemos capacidad para nada. El miedo nos ha atado, nos ha invadido, nos ha impedido en idealizar, en relacionar, en reaccionar. Y tenemos totalmente nada como para afrontar nuestras actividades, nuestros hechos. No vi lo que quería ver, vi lo que me daba miedo ver. Bueno, es algo lógico cuando uno está temeroso, no ve lo que uno quiere ver, sino sencillamente ve lo que el miedo quiere que vea. Y a estas alturas, en esta altura que están ustedes jóvenes, ¿vale la pena tener una vida sin nada por el miedo, por el temor? ¿O vale la pena tener una vida con las ansias de ser diferentes, con las ansias de vencer, con las ideas de ser siempre mejor? Que el miedo nunca te impida, te obstaculices para que sigas siendo mejor cada vez. Pensar de manera crítica siempre es difícil, pero es casi imposible cuando tenemos miedo. Todos nos gusta criticar sanamente, otras las críticas no vienen con esa intencionalidad. Llevamos chismes, comentarios. Somos partícipes de situaciones que es difícil mantener en el tiempo. Cuando tenemos miedo, es casi imposible mantener o dar una crítica alturada. ¿Sí? Y eso nos pasa, eso me ha pasado y a usted les pasa. Cuando uno le dice, ¿cuál es tu
crítica, tu comentario, tu punto de vista sobre lo que hemos hablado o sobre tal cosa, se enmudecen, ¿no? Se quedan callados, comienzan a mirar al techo, mirar al techo, al cielo, como si de ahí iba a venir la respuesta. Se neutralizan, tienen miedo de aflorar o de comentar o dar su crítica frente a lo demás. Porque pueden, ¿por qué? Porque no tienes un criterio fundamentado o porque no te expresas bien o porque tienes un grupo de personas que están escuchando que se ríen por cualquier cosa. Eso. Entonces tenemos que acostumbrarnos a afrontar que cuando nos pidan una opinión, cuando nos pidan un comentario, cuando nos pidan una crítica, démoslos. Pero no den por dar, den fundamentado, den sustentado, para que uno caiga bien y que la opinión que uno sale sea bien recibida y bien vista. Y creo que es bastante importante esto. Jóvenes, por eso les pido, lean, vean periódicos informativos, conversen, dialoguen, conversen mucho más. Dejen un poco los celulares, conversen, exprésense, porque la única forma de que a uno se le entienda bien es con una expresión cabal, grata y comprensible. Si no, vamos a tener que recibir críticas que no nos van a agradar. Una de las más fuertes, contundentes con relación al miedo es el miedo al cambio. Es el miedo de ser diferente. Es el cambio que necesitamos todos seres humanos, ser mejor en la vida. Cambiar para superar y estar cada vez rompiendo aquellos esquemas, tabús, paradigmas que nos tienen atados. Es que es muy difícil cambiar, tiene un costo fuerte y a veces nos cuesta asumir sus costos y encontramos una manera muy sencilla, muy fácil, de que ya estoy cómodo y no hago nada más para seguir siendo diferente. Ustedes tienen toda la información en la actualidad que quieren en Internet y todos lo pueden ubicar, leer o no leer. Mientras esa información esté en Internet a disposición de cualquiera, será información. Pero para que esa información sea algo mío, propio, lo tengo que procesar, analizar, comparar, para que eso sea en mi conocimiento. Con ello voy ampliando el conocimiento, voy ampliando la visión, voy teniendo mejor criterio. Pero esto tiene un costo. Y muchas veces el miedo me inhibe, me frena
para yo asumir estos riesgos de querer cambiar. Y a veces me da tanto miedo, tanto temor, de que me desubico y me conformo con lo que yo tengo. Es que en este mundo cambiante, en este mundo globalizado, nadie puede estar conforme con lo que tiene. Si no, tenemos que seguir siempre buscando algo mucho más. Y esa es parte del ser humano. El ser humano quiere ser mejor cada vez. Pero ¿quiénes son los que van a disfrutar de esa amplia información, aquella información universal que tenemos ahora? Aquellos que se deciden correr riesgo en especializarse, en coger la información, en procesarlo, analizarlo y después difundirlo, y para difundirlo cobra. Y lo llamamos especialistas. ¿Qué tiene esa persona fuera de lo normal? ¿Es un genio? ¿Es un superdotado? No. Tan solamente tiene una gran diferencia, que asumió riesgo. Y para asumir riesgo, tuvo que aceptar que tenía que cambiar. Y para cambiar, tuvo que asumir costos. Ustedes jóvenes, no sean conformistas. No se queden con lo que tienen o con lo que van a conseguir. Tienen que ser mucho más ofensivos, activistas, dinámicos, gente que quiere superarse cada vez más. Y eso espero que lo consiga. Eso espero que la mayor parte de este grupo sean diferentes en el mañana. Y no diferentes, tan solamente muy diferentes en el mañana, que es lo que uno desea. Y el otro miedo que parece de que se nos acabara el mundo, de que ya no podemos vivir, de que nos falta el oxígeno para que estuviéramos en tiempo de pandemia. Es el miedo por amor, el miedo en el amor, lo que se llame. Es que a veces las personas tienen desde un comienzo el miedo de decidirse en declararse. Le falta ganas, deseos de enfrentar con la mejor forma el decirle a la persona que lo ama, pues, que ese es algo que uno va decidiendo cada vez y lo va postergando la determinación de declararse. A veces hay casos de que por tanta postergación alguien ya se decidió antes que él. Entonces, si yo tengo a alguien a quien admiro, a quien quiero querer, a quien quiero amar, tengo que tener valor de decirlo. Pero ese es el inicio, el arranque, pero y una vez desde que yo ya estoy enamorado, encontré mi media naranja, como dicen, tengo que tener confianza, tengo que tener una reciprocidad. No se trata aquí de perder libertad, no se trata de tener atada, vigilada
a la otra persona. Es que si yo no tengo confianza en la otra persona, voy a vivir un mundo de infierno, de celos, de inseguridades, que me va a desubicar. Y lo que yo tengo como meta estudiar, me voy a tratar de concentrar en eso. El enamorarse significa no restar, significa sumar. El enamorarse significa estar bien, estar feliz. Pero cuando es todo al revés, cuando el amor te lleva a un sufrimiento, a una constante desconfianza e infidelidades, y uno lo va soportando porque lo ama. Ustedes han escuchado, escuchan a las mamás, a las esposas, a las mujeres, que no me separo de ese hombre, es por mis hijos. Oh, no se separan porque todavía lo aman y lo soportan, a pesar de que son unas personas intolerantes, despiadadas, machistas, abusivos, pero ahí está. Esa es la situación que muchas veces no queremos darnos cuenta y postergamos esa decisión de separarnos. Y cogemos cualquier razón justificada o injustificada para seguir manteniendo esa postergación de una separación. Es que muchas veces en los jóvenes como ustedes, el perder el primer amor es como si les fuera el mundo terminarse. Ahí pongo una cita muy elocuente. No es el fin del mundo el final de una relación sentimental, sino el inicio de una nueva realidad, de una nueva vida. Si yo no lo veo una finalización amorosa de esta forma, voy a sufrir, voy a regresar, me van a dejar, voy a sufrir, regresaré y voy a estar en un círculo vicioso en donde los reencuentros son cada vez más reducidos de felicidad, pero mucho más extensos de desgracias y de infelicidades. Pero acá déjenme citar a Facundo Cabral. Creo que esto es algo muy cierto. El amor nunca muere, solo cambia de lugar. Chicos, jóvenes, el amar es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Pero el amar con sufrimiento, con desconfianza, es lo peor que le puede pasar al ser humano. No dejen que su relación tóxica los enferme más. No sean ciegos, decidan antes que las cosas empeoren. Y si las cosas son felices, prosigan, amen, quieran, respeten, consideren, porque el amor es maravilloso. Cuando hablo distinto, me refiero a aquellas pautas de conducta que se transmiten genéticamente y que contribuyen a la conservación de la vida, tanto del ser humano como de los animales. Entonces,
quiere decir de que ya nacemos preparados o genéticamente nos están dando una información sobre qué debemos tener cuidado o cierto miedo a ciertas cosas, animales, actividades. Entonces nuestro cerebro se encuentra programado por situaciones evolutivas. Claro, el ser humano de su inicio pues fue un cazador, un nómada, un errante, y tuvo que enfrentarse a muchos animales, a muchas fieras. Y el instinto de conservación de la vida le fue fortaleciendo, y desde esa etapa nos vienen programando genéticamente hasta la actualidad. Entonces, tenemos una reacción rápida sobre ciertas cosas y reaccionamos rápidamente con temor. A veces también nos dice que el miedo, hay un poder del miedo, ¿no? Porque el miedo, cuando hay miedo, nos agrupamos. Supongamos que hay un asalto y sabemos de que van a llegar a asaltar y hay un grupo de personas en el restaurante que son blancos, mestizos, negros, japoneses, de diferentes países, diferentes razas, y automáticamente nos agrupamos en protegernos, ¿no? Ese es parte del instinto. Y aquí no nos interesa cuestiones raciales, étnicas, religiosas. Aquí está el instinto a la conservación de la vida. Hay un libro que nos dice de que hay una encuesta que más o menos he tratado de separar qué es lo que nuestro cerebro ya viene programado. A las serpientes, a las arañas, a las ratas. Dios mío, que hay una serpiente, se me escarapela el cuerpo. Y totalmente mi instinto de conservación actúa si corro, me refugio, etc. A las agujas, miércoles, ¿no? El temor que ser hincado, ¿no? Hay mucha gente que tiene una reacción fuerte a que le pongan las inyecciones, ¿no? Tienen pánico. Es eso. Y la otra situación es hablar en público. Miércoles, qué jodido. ¿Qué hago? Me toca exponer, me toca hablar en público, me toca, miércoles, ¿qué cosa voy a hacer? Totalmente se me activa los temores, ¿no? Y me neutraliza, y peor me pongo, ¿no? Volar en aviones. Hasta mucha gente que no vola en aviones tiene miedo a volar en aviones, ¿no? Parece mentir. Pero como vamos a ver más adelante, esta es una situación de que más peligroso o más accidentes hay en carreteras que accidentes aéreos. La oscuridad, dormir. Y esa es parte de que se nos va acrecentando cuando hay gente ¿no? grande y nosotros estamos chiquitos y nos cuentan historias de muertos, de fantasmas, de susto y nos mandan a dormir apagándonos la luz
nos aterramos a la oscuridad. O sea, queremos salir disparados. Ese es el temor. Totalmente. A los desastres naturales, terremotos, temblores, gente que apenas siente un remesón sale disparado, no le interesa si deja al hijo o no deja al hijo, ¿no? Y claro, hay cierta historia de que la mamá está afuera y dicen, sáquenlo al hijo, saquen al hijo, pero ella ya está afuera. Ese es espantoso. Nosotros hemos vivido muchas de las cosas en la situación del fenómeno del niño, ¿no? También la pérdida de libertad. La libertad, había señalado, es lo último que uno debe perder, pero muchas veces lo primero que lo perdemos. La libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de irme de un lugar a otro lugar, ¿no? Ese es algo que no tiene precio. La libertad, cuando me ven limitada, es fatal, y mucho más cuando pierdo mi libertad por un delito. Me encierran, me privan de mis derechos fundamentales. Entonces, uno tiene que tener esa libertad. Y la libertad de expresión, de pensamiento, es lo último que uno debe perder. Yo creo en esto y pienso que es esto. Esa es la libertad que yo tengo. El fuego, la candela, el amor o el amor de mi vida. Que eso a veces uno nos hace temblar, nos hace decaernos, hasta nos mandan hasta la depresión. No, los temores, los, los miedos, tenemos que tener la capacidad de afrontarlos y de conservar una distancia necesaria para salvaguardar nuestra integridad física. El instinto del miedo siempre va a existir. Seremos nosotros, si somos capaces de afrontar convenientemente esos miedos que se nos presentan. Había señalado que hay gente que tenía miedo volar en aviones sin haber volado. Y eso es por las noticias que nos dan. Siempre las noticias nos hacen notar aquellas noticias que son tragedias, noticias crueles, crímenes, desfalcos, pero noticias buenas, agradables, son escasas. Y no es que no existan, sino que las noticias buenas no venden. Vende el escándalo, venden los accidentes, las desgracias, las fatalidades, las infidelidades, eso vende. Pero eso no quiere decir que no haya noticias buenas. Y eso cuando habíamos hablado el temor a volar en aviones, aquí traigo una información que es de un libro que dice que el 2016 un total de 40 millones de vuelos comerciales de pasajeros aterrizaron sin problemas en su destino y solamente 10 tuvieron un desenlace fatal. Por supuesto, dice, esto último fue noticia en los periódicos, pero no fue noticia en los periódicos que fueron 40 millones de vuelos que fueron exitosos. Y eso, mucho más, dice que
el 2018 creció el número de muertos por accidentes aéreos. ¿En cuánto con relación al 2017? En 44 personas. ¿Cuántos murieron en accidentes aéreos? 556 personas en 2018. Ahora veamos la otra parte. Hoy día cerca de 1.250.000 personas mueren al año por accidentes de tráfico, ¿no? Entonces la gente dice, tengo miedo de subir a un avión porque se puede caer, pero suben fácilmente a un vehículo motorizado. Y dice de que es el doble de muertes por guerras, crímenes o terrorismo. Y más del 90% son accidentes por problemas o errores humanos. No es de máquinas. Y esto lo fundamentan, ¿cuál es la escala? Ebrios, alguien que va escribiendo en mensajes cuando conduce, o se queda dormido al volante, o alguien que sueña despierto. Entonces estamos hablando de que hay ciertos instintos que nos hacen prevalecer en nuestra mente por la información que nos venden, por la información de los noticieros, de los periódicos, los informes, pero ahora los controles de seguridad de las aeronaves son mucho más estrictos que hace algunos años. Entonces, ¿cuál es el miedo? Tenemos un miedo equivocado en revolar en un avión o transportarnos en vehículos motorizados por tierra. Hay que tener en cuenta que a veces los instintos del miedo van perdurando en uno por las informaciones trágicas que nos hacen, ¿no?, las fuentes de información. Con la finalidad de una discusión con los jóvenes, planteo dos posiciones. Perder el primer amor o el amor de su vida o de mi vida, o estarán ustedes comprendidos en el mercado laboral en el 2050. Dejo estas dos precisiones para aperturar una discusión sobre estos temas y que por favor no tengan miedo en exponer sus criterios, sus comentarios. Mandemos al diablo al miedo.